Una cosa, docentes. ¿Va a mejorar la inteligencia artificial la educación? Yo no soy maestra, pero sí he sido alumna, de las que se sentaba detrás y quizá hablaba demasiado. Y ahora que he crecido y tengo amigos que están en el otro lado, es decir, en el lado del profesorado, me doy cuenta de lo mucho que ha cambiado todo. Me cuentan que hoy preparar clase ya no es simplemente preparar el contenido, sino que hay que saber gestionar pantallas, emociones y tecnología, que muchas veces sienten que están enseñando en un idioma distinto al que los alumnos utilizan para vivir. Y cuando yo les ya noto que quizá me responden lo mismo que sentimos todos. Digo, miedo. Creo que mis alumnos la utilizan mejor que yo, es lo que me dicen muchos. Me hace pensar en cuando llegaron las tablets al aula. No sé si os acordáis, pero hubo una época en la que parecía que todo iba a ser distinto. Incluso hubo quien dijo que el colegio nos iba a regalar una. Y durante unas semanas todos queríamos ir a clase para ver si esto sucedía, porque algo estaba cambiando, porque de repente el aula sí que se parecía un poco más al mundo en el que todos vivíamos. Hoy, con la IA, puede ser un momento quizá parecido. Lo que sí que está claro es que estamos en un punto de inflexión y por eso hoy estamos aquí. Y antes de seguir, yo quería daros las gracias porque quien está hoy aquí ya está tomando parte activa en este cambio. Por cierto, quería preguntaros, ¿desde dónde nos estáis viendo? ¿A qué sector os dedicáis? ¿En qué nivel impartís clase estáis? ¿Y qué es lo que os estáis encontrando en vuestro día a día? Tenéis el chat habilitado, yo también le voy a estar echando un ojo y mis compañeros están respondiendo porque si vemos alguna duda que se repite o que podemos contestar, la pasaremos directamente al directo y pues hablaremos sobre ella. Así que sentiros libres de preguntar cualquier cosa y de gastarlo como un elemento para la sesión de hoy. Y bueno, por si alguien acaba de llegar, una pequeña presentación. Yo soy Marta Pla, Content Manager en Founders, una escuela que al final apuesta por la formación continua y por llevar la IA a distintos sectores, hoy en concreto al de la educación. Pero y entonces, recapitulando, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy venimos a hablar de la IA, venimos a hablar de lo que puede hacer por nosotros y a plantearle pues distintas preguntas. Y para ello, pues vamos a tener a un experto que nos va a poder echar una mano con todo esto y que nos viene a enseñar tres ejemplos. Primero veremos una parte de ella responsable, que tiene en cuenta el contexto y que no nos va a devolver cualquier respuesta. Luego una IA más facilitadora, una IA que nos ayuda en el día a día a preparar las clases, a ahorrar tiempo y demás. Y luego, por último, una IA pues más creativa, inspiracional, que nos da ideas nuevas y pues esa inspiración que a veces en el día a día nos cuesta un poco encontrar. Y para ayudarnos a entender todo este entramado, tenemos a alguien con nosotros que conoce muy bien qué es esto que pasa con esta tecnología. Él es Ovi Barceló, Education Specialist en Microsoft. No sé si he dicho bien tu puesto, Ovi. Súper bien, perfectamente. Y hoy pues vienes a enseñarnos un poco cómo está calando esta tecnología, esta nueva tecnología en el ámbito de la educación. Así que bienvenido, Ovi. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, pues súper contento de ver tantos profes porque, bueno, aparte de ser ahora mismo, de estar ahora mismo como Education Specialist desde los últimos 9 años en Microsoft, yo soy profe de primaria, he estado más de 15 años en las aulas antes de dedicarme a otras cosas, sin separarme de la educación, así que súper contento. Que por cierto, Ovid, tú eres profesor en Founders, que es quien estamos detrás, quienes estamos organizando toda esta sesión, que bueno, que quizá hoy no nos conozcáis, pero después de esto igual nos escogéis para ser vuestro acompañante en este mundo de la IA, pero bueno, hablaremos de esto más tarde. No sé, Ovid, yo tenía preparadas algunas cuestiones que yo sé que mucha gente que se dedica al ámbito educativo se plantea y no sé si te parece, yo sé, bueno, ya he comentado porque me lo adelantaste tú, que ibas a hacer tres demos prácticas, tres demos que yo creo que después de esto muchos profes van a poder incluso practicar y luego utilizar, porque por cierto, enviaremos
esta sesión grabada por correo, además de unos prompts que tú mismo nos has facilitado. Los prompts es esa frase que nosotros incluimos, que le dictamos a ChatGPT para que nos devuelva aquello que queremos, y nos has dado también tú una hoja, si no me equivoco, unos trucos. Bueno, pues esto es lo que más o menos tenemos hoy preparados para el día de hoy, pero si te parece, antes de meternos en el barro, de ir a lo práctico, te voy a hacer una especie, no lo quiero llamar entrevista porque no es para nada una entrevista, pero sí lanzarte un par de preguntas de quizá alguna cosa así un poco más, no llamarlo de delicada tampoco, pero que yo sé que a muchos inquieta, y que pues desde tu visión de profesor y ahora también especialista un poco en esta tecnología, pues nos des tu opinión y qué es lo que piensas. Así que si te parece, te lanzo la primera incógnita pues debatimos un poco sobre esto. Mm, Tú ya lo decías, bueno, ya lo hemos comentado, que muchos profesores están interesándose en qué es esto de la IA y pues cómo les puede a ellos afectar o beneficiar en el día a día. Pero muchos no saben por dónde empezar, no saben dónde identificar una posible palanca de ayuda. Entonces, así a grandes rasgos, te diría, ¿qué es lo que tú le dirías a alguien que quiere empezar, pero que empieza desde cero, para hacerlo al menos con buen pie? Pues mira, yo creo que no hay que esperar a que se domine, a tener un dominio total y un control absoluto y ser un máster en IA. Por eso estamos aquí todos, por eso los profes, lo veía en el chat, decían los profes de vacaciones, pero aquí aprendiendo. Ujú. Y yo creo que ese es el paso, ¿no? O sea, aquí nadie es experto en IA. Y eso es algo que estamos oyendo muchísimo. Es una tecnología que ha nacido hace escasamente 3 años. Estamos todos aprendiendo. Estamos las empresas, estamos los centros educativos, las personas como vosotros, founders, yo, todo el mundo está aprendiendo. Lo que sí que creo que es algo que no estamos ante algo pasajero, no estamos ante una moda, no estamos ante la siguiente, no sé, gadget que nos presentan. Estamos ante algo que va a ser una revolución y está siendo una revolución tecnológica de uso general. Lo que significa que no se va a ir. Y eso significa que tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ponernos con ello, tenemos que subirnos al autobús de la IA y empezar a probar con total tranquilidad, porque ya veremos por qué podemos estar tranquilos en ciertos aspectos. Pero yo creo que una de las cosas es poneros a practicar. Hay muchas opciones. Estáis aquí porque os vamos a ayudar encima a coger las opciones más seguras, más orientadas a vuestro trabajo, las más específicas para educación, pero que no tengamos miedo, porque la IA está programada y sin entrar en demasiados conceptos, ya con unos guardarraíles que nos van a permitir mantenernos en una zona segura, siempre que se haga con ciertas premisas que vamos a ir viendo durante el evento. Sí, yo creo que al final el mensaje debe de ser más de motivación, de esto es un aliado, un copiloto, más allá de amenaza. Totalmente, totalmente. Y esto bien utilizado ese, como dices tú, es ese copiloto que sienta al lado nuestro, que nos acompaña, que nos aconseja, que debemos escuchar los consejos, pero que debemos también actuar y decidir basándonos en los consejos que nos da. Así que sí, completamente de acuerdo. Quería yo preguntarte, porque justo hoy hablaba con una de mis amigas, porque le estaba recomendando que viniera a la sesión, y le preguntaba pues cuál era su opinión acerca de la IA y demás, y me decía que uno de los pains que ella encontraba en esto es que muchos de sus alumnos hacían un copia y pega cuando ella le ponía un trabajo para que ellos hicieran. ¿Hay alguna manera de remediar que pase esto? ¿O de Sí, sí, jugarlo para que bueno, os beneficie a vosotros docentes? claro, totalmente. Y yo creo que es parte, un poco, va muy unido, Marta, con lo que estábamos diciendo antes. El ponerse y empezar a utilizarla sin miedo, con curiosidad y con ganas de aprender. Si la utilizamos como un mero copia y pega, es que no nos va a dar más de lo que nos estaba dando Internet, de lo que nos ha dado Wikipedia, de lo que nos ha dado el Rincón del Vago. Es tantas y tantas tecnologías que han estado ahí que hemos visto que se adquirían o que se utilizaban sin ninguna reflexión detrás. Entonces, que estemos aquí formándonos significa que tenemos interés en cómo podemos hacer de que
que estas herramientas sean útiles y que no sean un mero trámite. Yo siempre lo digo, hagamos con la tecnología cosas que sin ella serían imposibles. Si el uso de la tecnología va a ser pues, coger un texto que ya existe o que ha creado y ponerlo, la tecnología no aporta nada. Entonces, ¿qué podemos hacer que sin ella sería imposible? Y ahí es donde encontramos el valor. Y, Obi, teniendo en cuenta que nos están viendo un montón de personas, me imagino que de centros, pues, de especialidades, de distintas tipologías y demás, yo quería preguntarte que teniendo en cuenta que hay centros que ni siquiera tienen como la capacidad de tener los dispositivos suficientes para todos los alumnos que hay, ¿no crees que quizá el fomento de este tipo de tecnologías puede generar una desigualdad mayor? Es el gran debate. Es el gran debate. Los maestros y las maestras nos hemos enfrentado un montón de veces a estos retos. Y por suerte y por mi experiencia, siempre hemos salido victoriosos. Porque hemos adaptado nuestra forma de enseñar a los recursos que teníamos. Y a veces hemos tenido más, a veces hemos tenido menos, pero con una buena comprensión de lo que aportan los recursos educativos, como este y como muchísimos otros, hemos conseguido adaptar nuestro proceso o el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que no nos quedemos en que, porque no tengo recursos, no voy a hacer nada. Busquemos métodos, tenemos muchísimas soluciones, empecemos poquito a poco, empecemos con lo que tenemos y creceremos por ahí, porque además esto retroalimentará. Yo como profe, cuando yo conseguía demostrar que la tecnología o el recurso era bueno, beneficioso y producía resultados, entonces las capas de arriba entendían, ostras, pues a lo mejor sí que merece la pena invertir. Evidentemente, si lo dejo en un rincón, esto nunca va a crecer, ¿no? Entonces, otra vez el mismo mensaje, intentémoslo, adaptémoslo, vayamos poquito a poco, crezcamos, hagamos valor educativo y eso va a caer muy pronto en mejora de las infraestructuras, en mejora de las posibilidades. Vale, y cogiendo esta frase que tú dices de intentémoslo, ¿qué crees? Y yo creo que me voy a responder yo misma a esta pregunta, pero ¿qué crees que puede hacer clic en un docente que dice esto no es para mí, esto no va a llevarme a ningún lugar, a no, sí, sí, quiero probarlo y quiero beneficiarme de esto y de verdad creo que puede dar frutos? Pues Yo mira, creo que una pista puede ser el verse esta sesión y como que efectivamente, el enseñaros cosas de práctica que las tenemos preparadas, en compartirla con vuestros compañeros y con vuestras compañeras, en asomarnos a la clase de al lado a ver cómo lo están haciendo y en ponerse a adaptar con nuestra mente de profesor esto a nuestras clases. Así que yo creo que, y lo estaban por ahí también diciendo en el chat, yo creo que vamos a hacer algunas muestras si quieres sí, y ahora ya hemos abierto boca, así que sí, yo desaparezco, volveré de vez en cuando si tengo que lanzarte pero vuelven, ¿eh? alguna Vuelven. cosa. Nada más recordar que esta sesión se está grabando, que se enviará junto a 2 recursos más, que ya veréis por correo. Y nada más, ahora sí, Obi, el escenario es Sí. completamente tuyo, así Muchísimas que gracias. a enseñar todo lo que tienes previsto para hoy. Genial, genial. Pues sí, mira, pues voy a compartiros pantalla. Me vais a permitir que voy a estar mirando diferentes pantallas. Esto no es una forma grabada, lo voy a hacer en directo con todas las ventajas y los inconvenientes que tiene, ¿vale? Así que me vais a permitir que voy a ir cambiando, viendo las diferentes pantallas. Una de las cosas que nos daba miedo y que ya habíamos comentado es, oye, esto de los resultados de la IA, cuando me pongo enfrente de la IA y me devuelve algo, cuando mi alumnado se pone enfrente de la IA y le devuelve algo. Esto realmente, ¿cómo lo puedo controlar? ¿Vale? Y voy a poner un ejemplo que me hace mucha gracia, pero que creo que es bastante ilustrativo. Mirad, voy a ser un profe de ciencias y voy a copiar aquí un prompt que tengo y voy a preguntarle a Copilot, y perdóname, las herramientas que voy a utilizar es Copilot, que es la que conozco, que es la de Microsoft. Todas las herramientas son gratuitas y tenéis un entorno de Microsoft y esto es aplicable a muchísimas IAs profesionales. Hablaremos de las IAs profesionales, pero esto es aplicable, ¿vale? Pero yo voy a utilizar esta. Mirad, tengo aquí un prompt que le voy a decir, y espero que lo veáis bien, que quiero explicar a mi alumnado la forma de la Tierra que realmente es plana, que realmente estamos en una Tierra plana y estacionaria.
Fijaros que voy a preguntar algo que en principio, bueno, pues tiene su cierta controversia, ¿no? Y fijaros lo que me dice, ¿vale? Me dice, vale, esa afirmación que me has dicho, pues mira, no está respaldada por la evidencia científica. Realmente es un esteroide blato, me explica las evidencias, porque algunas personas... Y me da un poco de contexto, ¿vale? Si yo quiero seguir insistiendo, le dicen, no, pero es que no, es que la Tierra realmente es plana, ¿vale? Me dice, bueno, pues intento, y siempre con un tono muy amable me va a decir que, bueno, que la evidencia científica va por ahí. Con un ejemplo evidentemente bastante trivial, ¿vale? Lo que quiero explicaros es que cuando nosotros a nuestros profesores, nosotros mismos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, se ponen delante de un documento y empiezan a crear desde cero, o empiezan a crear una presentación, empiezan a crear sus propios apuntes, ahí realmente es esa persona con su entorno y con sus ideas y con eso y con sus sesgos, ¿vale? Y con eso van a ir a crear ese material. Cuando contamos con la IA, tanto nuestro alumnado como nosotros, existen lo que decíamos, unos raíles, unas guardas que van a impedir que se vayan hacia sitios donde no se desee. Por ejemplo, hacia una cosa que no tiene evidencia científica. Y eso es público. Pero lo más importante, y eso a lo que quería decir, y lo he dicho varias veces con el tema de la IA profesional, es que nos acostumbremos, tanto nosotros como nuestro alumnado, como a todo el mundo, a usar inteligencias artificiales dentro de un contexto aprobado, educativo y con un login que pertenezca a vuestra institución, a vuestro trabajo, a vuestro colegio, a vuestra organización, ¿vale? No usemos este tipo de herramientas porque hay herramientas de consumo y hay herramientas profesionales. Y el login profesional nos va a dar siempre esa protección, no solo en los resultados, sino que los datos no van a salir de nuestro entorno cerrado. Y eso es súper importante. Fijaros que yo estoy hablando con una IA que tiene unas directrices que no se van a salir de la evidencia científica, en este caso, pero no van a entrar en ninguna polémica, no van a dar opinión política, no van a dar opinión sobre nada, pero que además existe una protección sobre los datos que pongo. Una protección que nos dice que nadie va a mirar ni lo que yo he puesto, ni lo que me devuelve. Esos resultados no van a alimentar el modelo que hay por detrás, ¿vale? Entonces, y lo estoy viendo en el chat, hay algunos que responden de alguna manera, pero las IAs profesionales, las que deben utilizarse en el aula, las que tienen que utilizarse en entornos educativos, tienen que estar siempre protegidas con un login profesional. Porque además esas reglas de IA responsable están públicas y son publicadas y las podéis ver y las podéis analizar y podéis elegir si esa es la que más se adapta a vuestro entorno. Así que, ante el primer paso, oye, tengo miedo de que las grandes empresas tecnológicas cojan mis datos y los utilicen para cualquier otra cosa. Y en otro aspecto, en que nos dé resultados de forma diferente, bueno, pues ahí lo tenéis. Si lo hacéis en cualquier entorno educativo, repito, estoy enseñando Microsoft, estoy hablando en cualquier entorno educativo que tengáis un login profesional, el resultado va a estar protegido y los datos no van a salirse de vuestro entorno profesional. Y yo quería, por eso, empezar por ahí. Esto no es simplemente dime lo que yo quiero oír, es algo que está también respaldado por lo he dicho, una IA responsable que es pública y que la podéis descargar. Si nos vamos a uso más pedagógico, ¿vale? Podemos aquí poner miles de prompts. Voy a empezar con un ejemplo, por ejemplo, de un asistente que puede ayudar como ayuda en el estudio. Y esto es algo que quiero hablar también con respecto a lo que habíamos hablado antes de la inclusión, de cómo podemos hacer que la IA no sea un elemento que nos separe aún más, sino que sea un elemento que le da voz a muchísima más gente. Y he dicho antes que es importante estar logado
dentro de un entorno seguro, ¿vale? Mirad, cuando yo estoy poniendo este prompt, en este caso es un prompt que dice que, bueno, que estoy estudiando el sistema solar y antes de enseñarme lo que es el sistema solar, pues hazme unas preguntas, ¿vale? Aquí estoy hablando de que, bueno, pues si voy a estudiar el sistema solar, pues mira, hazme unas preguntas antes y ayúdame a estudiar, ¿vale? Ayúdame a estudiar. Vale. Lo que estamos haciendo con esto, y verás que es un prompt muy sencillo, os lo vamos a pasar, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esto es que ese tutor personalizado me va a responder a lo que yo le estoy pidiendo en todo momento. Y eso, antes he dicho que nadie era experto mía, que estábamos muy jóvenes, pero ya están empezando a haber estudios que dicen que estos tutores personalizados están ayudando a la integración de personas, sobre todo personas subrepresentadas en un grupo grande. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro alumnado no se encuentra cómodo levantando la mano en medio de la clase para evidenciar que no ha entendido un concepto o evidenciar, yo qué sé, perdón, cualquier cosa. Cuando tenemos un tutor personalizado, en el que estamos seguros, otra vez repito, que los datos no han salido, que tienen una IA responsable por detrás, esa persona va a poder estar interactuando con su asistente personal todas las veces que quiera, en cualquier momento que quiera, adaptado a su nivel y, por tanto, lo que estamos aquí haciendo es dándole muchísimas oportunidades a muchísima gente que quizá no le da suficiente con la explicación en clase o no se atreve a preguntar en clase. Lo que decíamos, hacer algo que sin tecnología sería completamente imposible. Ese nivel de atención, no solo en adaptación de los contenidos, en este caso me está preguntando, con un prompt muy sencillo me está diciendo, bueno, pues dame unas preguntas, ¿vale? Respóndeme, yo voy a saber tu nivel y a partir de ahí te voy a ayudar a estudiar. O sea, esta personalización sería imposible cuando estamos enfrente del aula con 25 personas, que tenemos una hora de clase para explicar el sistema solar y tenemos 3 horas a la semana. Bueno, pues con este simple ejemplo, este simple prompt, lo que tenemos es, pues eso, un tutor personalizado, 24 horas, 7 días a la semana, que nos va a ayudar a esa personalización. Bueno, pues como este ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, podríamos hacer algo sobre algo más concreto, ¿vale? El tema de los prompts es algo que se ha estado hablando mucho. Se ha estado hablando un montón sobre la formación en prompting, ¿vale? Tenemos que saber cómo se dirige a la IA para que nos responda de la manera que yo quiero que me responda, ¿vale? Y por eso, bueno, se ha hecho mucho énfasis en cómo hacer, cómo poner los prompts de manera correcta. Básicamente, las reglas básicas, y esto seguro que lo sabéis, pero lo recordamos un poquito así por encima, las reglas básicas serían, bueno, ¿quién soy? Soy un estudiante, soy un profesor, soy lo que quieras. ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo quiero que tú actúes como IA? ¿Y cuál es el resultado que quiero? ¿Vale? Entonces, con eso, más o menos, el prompt lo podemos ir puliendo, mejorando, aprendiendo a hablar con nuestro asistente y cada vez será mejor. Y llega un momento que tenemos prompts potentísimos. Y este no lo voy a escribir, es un prompt tan largo que es imposible que lo escriba, pero lo voy a pegar y lo vais a ver un poco, ¿vale? En este caso, está larguísimo aquí, estoy copiándolo. Vale, ya lo tengo. Voy a pegarlo aquí. Y fijaros este prompt, ¿vale? ¿Veis estas rayas de ahí? Pues ahí me ayuda a crear una tabla. Esto lo tendréis, ¿vale? Os vamos a dar perfectamente el prompt allí, ¿vale? Es un prompt enorme y en este caso lo que está diciendo que es un educador experto en preparaciones de guías de estudios para los estudiantes. Y entonces asegúrate de tener las herramientas correctas para ayudarle a crear su guía de estudio. Entonces, fijaros, con este prompt tan chulo, que fijaros que es enorme, ¿vale? Propuestas, acciones, planes. Yo esto me ha costado un tiempo, ha sido prueba, ensayo y error, pero fijaros que estamos hablando ya de un prompt a un nivel top, ¿vale? Entonces empieza a decirnos cosas y dice, vale, perfecto, estoy listo para ayudarte. Primero me pregunta cuál es el tema general.
Acostumbrémonos a cuando utilizamos la IA, acostumbrémonos que no es un buscador. Estamos acostumbrados a poner una pregunta, yo qué sé, cualquier cosa que quiero buscar, encontrar un resultado, hacer clic y con eso me quedo, ¿vale? Lo importante de trabajar con un asistente de IA es que permite la conversación activa. Si hay algo que no me gusta, me permite refinar sin tener que volver a empezar desde el principio. Si fuera un buscador, sería búscame los planetas del sistema solar. No me da lo que quiero. Búscame los planetas del sistema solar menos Plutón. No me da lo que quiero. Y sería una reiteración. No, aquí estamos hablando con un asistente, ¿vale? Y entonces, en este caso, este asistente ya está programado para que me vaya preguntando cosas, ¿vale? ¿Cuál es el tema general? ¿Cuáles son los desafíos que tienes? Bueno, pues seguimos hablando. Estudio el sistema solar y estoy empezando. Bueno, ya le da un contexto rápido, vale. Y atención, ahora empieza a generar esa guía de estudio, ¿vale? Me da mis objetivos, me da la evaluación, una lista de verificación para que yo pueda hacer tic y empezar a comprobar cómo voy mejorando. Me da una lista de verificación no solo de conceptos, sino también de resolución de problemas. Y fijaros cómo me da ya adaptada al tema que he elegido, lista de verificación de escritura y comunicación, de hábitos de estudio, un plan, una propuesta, otra propuesta, ¿vale? Fijaros la cantidad de cosas que me he dado porque yo he conseguido tener ese prompt correcto, ¿vale? Pero también lo oía en el chat. Muchas veces, pues tenemos un contexto, nos da una resolución, ¿vale? Y queremos seguir trabajando porque nos gustaría refinarlo, ¿vale? Pues bueno, simplemente pues podemos editarlo. Todos los asistentes tienen un editor al lado suyo, donde yo ya puedo gestionar esto y hacerlo pues de la manera que yo quiera. Bueno, pues aquí me da, ¿vale? Pues esta de aquí, pues yo no lo quiero para la guía, pues fuera. Lo quiero de aquí y aquí tengo la guía, me parece muy bien, ¿vale? Perfecto. Y también lo veía en el chat, oye, y esto luego lo puedo tener en un documento para utilizar. Vale, pues mira, esta parte de aquí no me gusta para el documento y fijaros aquí arriba que tengo un botoncito donde yo directamente me crea en un Word toda la guía de estudio directamente para utilizar, para reutilizar, para modificar, hacerla a mi gusto, imprimirla o lo que yo quiera. Entonces, repito, esta guía de estudio, bueno, pues esta guía de estudio evidentemente va a tener que ser modificada, va a tener que ser revisada, va a tener que verlo un montón de veces. Pero es algo que nos va a romper esa primera barrera de entrada, esa primera barrera de papel en blanco, tengo que preparar una guía de estudio, no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues ya tengo por dónde empezar y bastante bien desarrollado. Pero una cosa importante, ¿cómo es posible que estos resultados sean correctos? Y a la pregunta que ha salido mucho en el chat, ¿cómo es posible que yo, como educador, me fíe de que los resultados sean correctos? ¿Y cómo es posible que esto no me sustituya a mí? Bueno, pues porque si yo no fuera educador, o fuera un abogado, o fuera un profesional de cualquier materia, mi forma de expresarme, mi forma de crear el prompt, no sería lo suficientemente profesional o adecuada para que el resultado fuera profesional y adecuado. Solo un maestro o una maestra es capaz de crear un prompt lo suficientemente potente y lo suficientemente cuidado y con los detalles, las preguntas correctas, para que te saque un resultado correcto. Esto puede crear, yo qué sé, un estudio de un muro de carga para mi chalet. Pues supongo que sí, pero es que yo no sé ni por dónde empezar a preguntarlo. Por lo tanto, ¿la IA nos va a sustituir? Bueno, no, porque va a ser nuestro conocimiento lo que va a ser capaz de que la IA funcione de manera correcta. Si en algún momento yo esto me lo quiero guardar, también es posible. Acordaros que siempre vamos a tener la opción de guardarnos un prompt, de tenerlo para nosotros. Aquí lo tengo en mis indicaciones, perfecto, y aquí lo veis. Ya me había guardado este prompt para poder reutilizarlo todas las veces que quieras. Ha salido un tema importante que es el tema de la accesibilidad. Y a mí me parece algo brutal. Y una de las cosas que más, para mí, que más me gustan de la IA es que puedes hablar con ella en lenguaje natural y de manera multimodal. Todos estamos acostumbrados al texto.
todos estamos acostumbrados muchas veces, y es algo que yo utilizo bastante, no sé si estamos todos acostumbrados a usar la voz para interactuar. Y fijaros, voy a poner un ejemplo muy fácil. Imagínate que yo voy a empezar a crear algo y realmente no tengo ni siquiera claro que voy a empezar a crear, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, en vez de ponerme a escribir, lo que voy a hacer, si vemos la pantalla, es actuar con este micrófono de aquí. Y fijaros cómo voy a hablar. Voy a intentar ser lo más errático posible. Ay, sí, mira, es que estoy pensando en crear una unidad didáctica, pero es que no sé ni por dónde empezar. No sé si voy a usar un Word o un PowerPoint, no sé si voy a usar vídeos. La verdad es que estoy bastante perdido. Lo que tengo que enseñar es el ciclo del agua, pero no quiero enseñarlo con el libro y ya está. Me gustaría, pues, no sé, que tuvieran recursos multimedia, que pudieran crear ellos alguna cosa también. Realmente a los alumnos de primaria les gusta mucho aprender de manera visual. Así que, bueno, ¿qué me aconsejas para empezar por ahí? Fijaros que mi lenguaje ha sido completamente errático, no he dicho nada en concreto, simplemente hablaba como se me iba ocurriendo, pero gracias a la capacidad que tiene la IA de entender el lenguaje natural, ¿vale? Sin decir nada en concreto, pues fijaros cómo me va dando ya unas indicaciones bastante concretas, ¿vale? Definir objetivos de aprendizaje, dar una estructura en la unidad didáctica, qué recursos, pues podríamos usar PowerPoint o Genially, podemos usar vídeos de YouTube, Canva para crear infografía, Kahoot, Word o PowerPoint. Ya, pues en algún momento le he dicho que si iba a usar Word o PowerPoint, pues aquí me dice, bueno, pues es ideal el Word si quieres hacer esto, que es ideal el PowerPoint si quieres hacer lo otro, ¿vale? ¿Qué es crear una plantilla? Fijaros, intentadlo. No queramos ser otra vez lo que decíamos al principio, el máster de la IA para hacer el super prompt. Muchas veces basta con ponerse a hablar de manera natural, de darle unas indicaciones, conforme me van saliendo, e incluso las notas. Otro ejemplo, fijaros, otro ejemplo muy útil. Oye, acabo de tener una entrevista con la familia y la verdad es que me gustaría hacer un reporte porque creo que hay algo que debo pasarle al departamento de orientación. La verdad es que los he encontrado, los he encontrado nerviosos y la niña en principio no ha expresado nada malo en clase, pero yo me he quedado preocupado porque los padres realmente no me han llegado a transmitir. Así que me gustaría que un poco el departamento le ayudara a encauzar esto, cómo lo podría hacer. Así que, por favor, hazme un reporte profesional para que yo pueda pasárselo al departamento. Fijaros cómo esto nos va a... ¿Vale? Ya le he pedido lo que quiero hacer, le he pedido quién soy, reporte, pum, pum, fecha, día, motivo de la entrevista, observaciones. ¿Vale? Evidentemente, esto no se va a adaptar al principio. ¿Vale? Y evidentemente, como decía, esto no es magia, esto es interpretación del lenguaje y usando el conocimiento que tiene, se pone a crear, ¿vale? Pero nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo a la hora de empezar. Como el tiempo se nos va, y he visto también bastantes preguntas al respecto, ya estamos en el tercer año de la IA, ¿vale? Y estamos en un mundo, la verdad que la traducción que hemos hecho al castellano es un poco rara, pero estamos en un mundo que se ha denominado mundo agéntico. Viene de Agentic World en inglés y lo llamamos como mundo agéntico. Donde empiezan a cobrar muchísimo más valor en lugar de tener una IA generalista y sábelo todo, poder crear asistentes personalizados especializados en algo muy concreto. Especializados en algo que yo le voy a definir un ámbito. Recordad que he dicho que siempre hay que ponerles un entorno, ¿vale? Pues imagínate que yo se lo puedo dar ese entorno ya para que siempre sea suyo. Tú eres un especialista en corrección de exámenes y cada vez que interactúe contigo ya sabes lo que eres. No tengo que empezar de nuevo a explicarte quién soy y cuál es el contexto. Viene en su entrenamiento. Y además, lo que también puedo hacer
es definir el conocimiento que hay por detrás. Fijaros que los agentes o los agentes generalistas como Copilot o como cualquier otro tienen una fuente de conocimiento, tienen un entrenamiento y tienen una fuente de conocimiento. En este caso puede ser la web, en este caso puede ser unos diferentes, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo quiero solo que me hable de mis apuntes en concreto? ¿Qué pasaría si solo quiero que solo me hables de, por ejemplo, genérame una unidad didáctica, pero no busques en Internet? Coge de esta carpeta de documentos, coge de estos documentos, ¿vale? Y además eres un especialista. Bueno, pues eso se llaman agentes. Y esos agentes también son posibles de crear, ¿vale? Se está repitiendo mucho. Es lo que estoy presentando son las herramientas gratuitas que vienen si tienes la identidad de Microsoft y tienes otras. También hay muchas que tienen su parte gratuita. Lo que es importante, repito, es que siempre interactuáis con la IA, con una dirección de correo, con un login profesional. Obi, si queréis, vuelvo a aparecer en pantalla porque estaban preguntando qué significa tener un login profesional. Vale. Y también, esto lo damos por sentado, pero hay gente que no tiene tampoco claro qué significa la palabra prompt. Entonces, si puedes matizar estas dos cosas y, por cierto, ya que apareció en pantalla de nuevo, recordar que sí, la sesión se graba y este prompt bestial de largo que ha enseñado Obi también lo vamos a pasar por correo para que luego en casa o donde estéis podáis practicar. Así que, nada, he hecho esta breve aparición, pero me marcho de nuevo. Muy bien. Pues mira, un login profesional. Mirad, no todos tenemos una dirección de correo y algunas que usamos de manera personal, ¿vale? Normalmente, ¿qué tenemos? Pues un Gmail, un Hotmail, un Outlook, los más antiguos a lo mejor teníamos un Yahoo. Esos logins, esas direcciones de correo que se utilizan para uso personal de casa de cada uno, ¿vale? Esas direcciones de correo te permiten logarte en ciertas aplicaciones, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Si tu login es personal, el acceso a las herramientas que utilices también será para uso personal. Porque tienen otras medidas de seguridad. Yo no sé qué medidas de seguridad tienen, pero tienen otras. Están pensadas para el uso personal. Y muchas veces, pues sí que, y podéis leer los términos y condiciones, el modelo sí que aprende de lo que dices, sí que puede aprender de lo que estás poniendo. Entonces, yo no voy a poner, tengo un alumnado con estas necesidades educativas especiales en un sitio donde no está pensado para usar profesionalmente, sino está pensado para usar con mi cuenta personal. Lo he dicho, Gmail, Hotmail, no sé qué, ¿vale? ¿Qué es una cuenta profesional? La que tiene @micolegio. Normalmente, @micolegio, pues trabajará en entorno Google, trabajará en entorno Microsoft, trabajará en diferentes entornos. Esos entornos no son los de consumo, porque tú puedes ver los alumnos y los profesores de tu entorno, porque tienes ciertas medidas de seguridad. Entonces, aseguraros de que la IA que utilizo para entornos profesionales requiere un login profesional. El login @micolegio, ¿vale? Ya te digo, yo solo puedo hablar de eso porque es el que conozco. Pero en mi colegio, cuando nos logábamos en el entorno de Microsoft y sabíamos que estábamos en un entorno profesional y que no lo usaba para enviarle la receta a mi madre me enviara la receta, lo usaba para trabajar. Pues eso es el login profesional. Cuando hablamos, espero que haya quedado un poco claro. Gracias. Cuando hablamos de prompt, estamos hablando de esa frase que contiene todas las instrucciones para que la IA te responda, te haga una respuesta, ¿vale? Y entonces las instrucciones tienen que ser muy detalladas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero de ti? Y tú quién eres, ¿vale? Pero ahora, ya cambiando por el tema, gracias, Carlos, me fijaré más. Hablando del tema, ¿qué pasaba cuando conseguíamos ese prompt tan perfecto? Cuando he estado ya trabajando en ese prompt que me encanta. Bueno, me lo podía guardar, pero lo puedo convertir en un agente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fijaros que voy a hablaros de un agente, por ejemplo, algo muy parecido de lo que a lo que os he enseñado sobre el planificador de estudios, pero en este caso
es un planificador de entrevistas con familiares. Yo tengo mi chat general, que esto es Copilot, pero yo tengo un agente en concreto. Y ese agente en concreto, vamos a verlo desde aquí. Tiene unas instrucciones muy concretas de qué es lo que quiero que haga. Fijaros cómo ese prompt enorme que he utilizado antes para la guía de estudio, ya se lo he puesto a este agente de manera incluida en su, digamos, en su ADN. Ese agente no tiene por qué saber de nada más, porque yo solo le he especificado eso. Además, yo le puedo especificar que no beba de todos los sitios web, o que no beba de ningún sitio web, o que beba solo de un sitio web en concreto. O, como os decía, de que la única información que utilice sea un documento que yo tengo. No vayas a ningún otro sitio a buscar información, a ningún otro sitio, solo utiliza mi documento. Vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a crear un agente para que lo veáis. ¿Vale? Fijaros, esto es un agente nuevo que lo vamos a poder hacer, pues no sé, vamos a ver qué agente. Le ponemos un nuevo agente, de la descripción, pues no sé, lo típico. Vale, es un agente como guía de estudio. Y aquí en este caso, bueno, le puedo poner un icono, le puedo poner el nombre y aquí le doy las instrucciones. Eres un especialista en crear guías de estudio para estudiantes de secundaria. Utiliza solo el documento. Obi, una Dime. pregunta. ¿Esto Sí. que estás haciendo es una funcionalidad gratuita? O... Sí. Vale. Sí. Esto está incluido, no necesito nada más que ponerme a crearlo, ¿vale? Así que no hay... Muy bien. No hay ninguna necesidad, ¿vale? Fenomenal. Importante, si quiero que beba de la web, si ya quiero ponerle que beba de repositorios internos es otra cosa, pero si solo bebe de una página web en concreto, ¿vale? Entonces, lo creo así, lo lanzo y ya está creado. El ejemplo, porque es difícil hacer algo que funcione y no quiero hacer algo. ¿Vale? El ejemplo, por ejemplo, este es clarísimo. Fijaros, este es un agente que me ayuda a planificar mis estudios en la Universidad de Cambridge. ¿Por qué? Pues porque tiene unas instrucciones y un conocimiento. Y el conocimiento que tiene es esta dirección en concreto. Solo tiene ese conocimiento. Entonces, yo lo que hago es decirle, lo que hablábamos de los diferentes idiomas, está programado en inglés, pero yo le puedo decir, hola, quiero estudiar ciencias sociales en Cambridge. Un máster, sí puede ser. ¿Qué opciones tengo? Y ahora, como este agente ya está preprogramado para crearme una guía de trabajo o una guía de mis estudios con la información única y exclusivamente dentro de la Universidad de Cambridge, pues me va a dar solo ese resultado. Esto lo puedo compartir con quien quiera de mi organización. Se puede utilizar sin ningún problema. Esto simplemente es una manera. Simplemente hay un botón que pone compartir, pues aquí lo comparto con cualquiera de mi organización. ¿Vale? Dentro de mi organización, acordaros, esto es una herramienta profesional. ¿Vale? Así que ya puedo crear mi agente y ya puedo interactuar con él porque tiene una función muy específica. Se pueden crear, fijaros, la cantidad de agentes que yo tengo creados. Tengo agentes para que me cree una guía de estudio, para que me practique un roleplay, para que me haga un mapa mental. Pero no solo, fijaros, voy a daros un ejemplo, para que entendáis un poco el concepto de agente, que no es una única dirección, ¿vale? Fijaros cómo yo puedo estar hablando, decirle, no sé, hazme una unidad didáctica del ciclo de la lluvia, perdón, porque voy a hacer algo muy sencillito.
sea, yo puedo estar hablando con mi chat generalista, pero de repente necesito que venga alguien más especialista a puntualizar lo que yo estoy haciendo. Entonces, fíjate, esto es algo generalista, pero digo, bueno, pero yo creo que alguien me diga, por ejemplo, yo tengo uno aquí que se llama MindMapper, que es un creador de gráficos, que entonces le digo, vale, yo estoy hablando con el generalista, pero ahora, tú, agente creador de gráficos, créame un gráfico visual con estos temas. Y ahora, cuando yo estaba hablando con una IA generalista, cuando de repente necesito algo concreto dentro de mi interacción con la IA generalista, ya lo tengo generado. O sea, fijaros, IA generalista, pero un mundo agéntico. Un mundo agéntico donde cuando quiero algo completamente especializado, lo puedo pedir a esa persona. Se está repitiendo muchísimo en el chat. No encontráis esto en ChatGPT, no encontráis esto en Copilot normal. ¿Por qué? Lo hemos estado explicando. Esto es una herramienta profesional, es una herramienta que se utiliza dentro de un entorno profesional, ¿vale? Dentro de un entorno educativo profesional, dentro de cualquier licencia. Normalmente, y no sé por los demás, pero en este caso no hay ningún tipo de licencia añadida. Lo que estoy enseñando es un tenant educativo, un entorno educativo que cualquiera puede utilizar. Además, y por el tiempo que nos queda, podemos crear incluso cosas. Se ha hablado de evaluación. Fijaros este agente que me he creado. Este agente que me he creado corrige exámenes. No se debe dejar, importantísimo, igual que nuestro alumnado, le tenemos que enseñar que lo que viene directamente de una inteligencia artificial no lo puedo coger, pegar y llevar. Lo que evalúe este agente va a ser un indicativo para mí. No puedo cogerlo y llevármelo directamente a mi boletín de notas, ¿vale? Fijaros lo que voy a hacer. Yo me he cogido y he hecho una foto de un examen sobre Grecia clásica de preguntas abiertas, ¿eh? No es ni siquiera de sí o no. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Este es el examen escrito. Luego lo enseño. Y le digo, evalúa este examen y dime puntos de mejora. Ahora os enseñaré el examen. Fijaros como yo no le he dicho ni el tema del examen, no le he dicho nada y me va a decir, es un examen de preguntas abiertas, es de sexto de primaria, veréis por qué lo vas a ver. Aquí hay algunos errores, me está diciendo que tiene errores ortográficos, me está diciendo que el contenido pues, está bastante pobre, hay alguna corrección sugerida, ¿vale? Una calificación, un 6 de 10. Y fijaros lo que le acabo de presentar. Es un examen que está abierto. Fijaros que yo no le he dicho que era sexto de primaria, yo no he dicho nada. La gente ha entendido que era un examen de preguntas abiertas, era de sexto de primaria, qué eran las preguntas, ha entendido qué eran las... Y esto es la maravilla de la IA generativa. La IA generativa no tiene que ser entrenada. Yo no tengo que decirle las preguntas están escritas con impresora en negrita, las respuestas en... No. Automáticamente entiende el contexto y me da respuesta. Entonces, con este examen, fijaros, y esto es menos de un 6, ahí está tirado para arriba, pero fijaros cómo es una ayuda, pues todo cuando estamos hablando de muchos volúmenes, se podría subir 7, 10 archivos, ¿vale? Me podría dar una visión. Es una ayuda a nuestro trabajo dentro del aula. Ejemplos tengo, como os he dicho, un montón. Os los vamos a pasar, ¿vale? Esto os lo vamos a pasar. Pero fijaros la cantidad de agentes que yo tengo y cualquiera que se os ocurre se puede programar. A la hora de crear agentes, yo puedo incluso utilizar la IA para crear agentes. Yo puedo describirle aquí el agente que creo, que quiero crear y evidentemente me va a ayudar a generar las instrucciones y a generarlo todo. Esto es un ejemplo, es una demo hecha en 5 minutos. Por supuesto que tiene errores. Por supuesto que tenemos que tener la visión de que esto es un copiloto,
va a tener errores, está hecho en 5 minutos. Por supuesto, hay casos que a lo mejor no funcionan, hay casos... Y esto no quiero que lo cojáis como algo que puedes poner en producción, porque la magia, se decía en el chat, no existe. Algo tiene que estar personalizado para mí, personalizado para mi entorno, estar seguro de que funciona, y todo eso no es fácil, no se puede crear como he hecho yo en 5 minutos. Necesita una reflexión, necesita un consenso, y eso es, estos son ideas que os pueden ayudar a empezar a trabajar, sobre ello. Yo, con 10 minutos que nos quedan, estoy encantado de quedarme más con vosotros, de enseñar más ejemplos. Marta, no sé si tú tienes, que estás más pendiente del chat, yo no he podido estar mirando, no sé si os queda alguna cosa, queréis que hagamos algo más, no sé, vosotros decís, yo estoy aquí encantado, me siento muy bien. Obi, yo creo que has dado, pues además en este último fragmento de agentes has dado en el clavo, ya muchos lo comentaban, esto me viene fenomenal para corregir la barbaridad de exámenes que tenéis los profesores. Creo que prometimos que fueran 60 minutos y estamos ahí. Además me dejas ya la pelota botando en mi tejado para poder explicar un poco qué hay detrás de todo esto. Además, lo has comentado tú, nos has enviado a nosotros y nosotros vamos a hacerlo llegar a todos esa hoja gigante de prompts para que sobre todo luego puedan practicar ellos, porque esto al final es como tú comentabas, practicar, atreverse, prueba y error. Entonces, si te parece, no sé, dejamos aquí la práctica y me dejas ahora a mí el escenario para poder contar un poco más y si te apetece, pues comentar cualquier cosa que yo diga. Por supuesto. Trato. Venga, pues yo quería, bueno, quiero hacer una reflexión quizá final y es que pues yo misma me he dado cuenta, pero pues escuchando a Obi, pero también escuchando a todos mis compañeros y distintos perfiles, pues la importancia que tiene la IA en cualquier sector. Hoy hemos visto aquí un pequeño fragmento de lo que puede hacer por nosotros, o en este caso por vosotros, profesores, y es que creo que como docentes tenéis la responsabilidad de formaros en esto. Ya no es tanto quizá una opción, sino que es esa responsabilidad, esa posibilidad de formaros antes quizá que vuestros alumnos, porque la realidad es que en el futuro vais a convivir bueno, convivir, enseñar a alumnos que ya van a venir de haber vivido con esta tecnología desde que nacieron. Es verdad que la IA muchas veces nos obliga a cambiar, pues es que yo siempre lo he hecho así, es que a mí me funciona y eso pues muchas veces asusta. Creo además que también está el discurso, la frase de es que nos va a quitar el trabajo, quizá no tanto en vosotros docentes, pero sí que creo que la imite, pues saber cuál es nuestro papel y ponernos a nosotros como el centro al mando de las operaciones de las herramientas que queremos, por ejemplo, en este caso, utilizar en el aula. Y creo que además, pues la diferencia de todo esto es saber cómo utilizarlo, ya lo habéis visto, pueden marcar yo creo que un antes y un después en personalización, en volumen de trabajo, en creatividad también en el aula. Y para poder hacer todo esto se necesita comprender qué es lo que hay detrás y quizá en esto nosotros tengamos un poco que ver. Nosotros somos founders, lo adelantaba al principio, somos una escuela especializada en formaciones de IA en distintos sectores. Empezamos hace 4 años con, digamos, un perfil más general y poco a poco nos dimos cuenta de aquellos sectores que demandaban más de la formación de estas tecnologías. Vosotros, profes, como los médicos, necesitáis de estar siempre a la última porque tenéis una gran responsabilidad. Y bueno, la verdad es que nosotros también, por nuestra parte, nos preocupamos de actualizar siempre el contenido. Además, tenemos a nuestro cámara, que es Josep, que si me está viendo, pues bueno, él mismo lo sabrá, que va de un lado a otro, grabando y contando con esos profesionales que al final hacen que nuestro producto, nuestra formación sea la que es. Y lo hablábamos al principio, quienes estáis hoy aquí ya habéis formado
parte de un cambio, ya tenéis una voluntad por aprender, por llevar todo esto al aula y, pues creo que por esto se os tiene que dar también la posibilidad, una facilidad extra, que es un 20%, que empieza hoy, 10 de julio, con la celebración de este evento y que acabará el 16 de julio. Además, para todos los que estáis hoy aquí, os hemos guardado ya una plaza en nuestro programa, porque es verdad que pues, tenemos como plazas y a veces se acaban rápido. Entonces tenéis hasta el día 14 para poder formalizarla y luego si ha quedado alguna hasta el día 16 con precio también especial y hasta el día 21 con plazas a precio completo. ¿Cuál es el precio? Porque al final en estas cosas también quiere saberse. Nuestro precio es de, a ver si lo puedo poner en pantalla, sí, es de 680 y, o sea, esto ya con el 20% de descuento aplicado o, como dicen mis compañeros, 52 euros al mes en 13 meses, lo que significa una cena en un restaurante medio bueno aquí en Valencia, que es donde estamos el equipo. Yo, ¿qué os digo? ¿Qué consejos doy? Bueno, resulta que con esta formación, con este programa, podéis empezar cuando queráis. Es decir,